Existen tres problemas tipos de cálculos de cañería, pero en todos ellos vamos a emplear siempre los mismos conceptos, ¿sí? Por un lado, siempre vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli para fluidos reales, como ya empezamos a hacerlo eh, en las unidades anteriores. Entonces, siempre recuerden que la energía que tenemos en una determinada sección de nuestro sistema, menos las pérdidas que ocurran cuando el fluido recorra la distancia entre 1 y 2, va a ser igual a la pérdida de energía que tengamos en la segunda sección, el segundo punto analizado. Vamos a entrar a la ecuación de continuidad y para calcular las pérdidas, la fórmula de Darcy-Weisbach o de William y Hassen. En estas primeras clases que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a emplear la fórmula de Darcy-Weisbach para el cálculo de las pérdidas. ¿Está? Entonces, combinando estas expresiones, vamos a resolver todos los ejercicios. ¿Cuáles son los problemas tipo de cálculo de cañería? Ustedes encontrarán en la teoría, la metodología del cálculo de estos problemas tipos utilizando el diagrama de Rose. Así podrán ampliar un poco más este tema, ¿sí? Pero sabemos que son tres casos los que podemos analizar en forma sintética. Los casos serían los siguientes. El primer caso, conocemos el diámetro de la cañería, la longitud, la altura de rugosidad, la viscosidad cinemática, la velocidad, pero nuestra incógnita es la pérdida de energía. Estos casos tienen una solución directa empleando el diagrama de Rowe, así que no tienen mayor complejidad. El segundo caso, tenemos conocido, en este caso sí, la pérdida, pero nuestra incógnita es la velocidad media. Para esto vamos a realizar una solución directa empleando el diagrama de Rose, ingresando por la parte inferior de nuestro diagrama, como ya habíamos visto hace unos momentos. Y el último caso requiere de iteración. En este caso son conocidas todas estas variables y nuestra incógnita es el diámetro. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro primer problema, en el cual se nos solicita determinar la pérdida de energía que se produce en un conducto de fundición de longitud L y diámetro D para un determinado caudal de aceite cuya viscosidad es conocida y también el valor de la rugosidad absoluta K. Muy importante, fíjense que en este primer paso lo que yo hice fue hacer un pasaje de unidades y pasé en el sistema, estoy trabajando en el sistema internacional y todas las unidades están en metros para poder simplificar después y no equivocarme durante el desarrollo del práctico, que en realidad es muy simple. Entonces, como nuestra incógnita es la pérdida de energía, estamos en una situación de este primer caso, de este caso 1, que conocemos todos estos parámetros y nuestra incógnita es la pérdida. Para poder calcular las pérdidas, vamos a emplear la ecuación de Darcy-Weisbach. Y venimos acá y miramos, a ver qué conocemos y qué no conocemos. La longitud de la cañería es conocida, el diámetro es conocido, estos parámetros son conocidos, y nos falta determinar la velocidad media y el factor de fricción. Como el factor de fricción depende de la velocidad media, ¿por qué? Recuérdense que yo tenía que determinar el número de Reynolds para poder ingresar al diagrama. Entonces, como primer paso voy a calcular la velocidad media, lo cual va a ser muy simple. ¿Por qué? Porque conozco el caudal y conozco el diámetro y puedo calcular la sección que ya la tengo calculada acá. ¿Está? Entonces, primero, para poder determinar la velocidad media y el factor de fricción, calculamos la velocidad. Como el caudal es igual a la velocidad media por el área, entonces despejo la velocidad media y reemplazando los valores que tenemos de dato,
tenemos el valor de la velocidad, que es de 2,11 metros por segundo. Bien. Conocido esto, entonces, ¿qué me queda hacer? Determinar el factor de fricción. Bien, pasamos entonces a determinar el coeficiente de fricción. Para ello, primero vamos a calcular la relación D sobre K. Entonces, como esto es un valor adimensional, entonces tengo que prestar atención de que estén ambas unidades en metros o en centímetros, ¿sí? O lo que ustedes quieran, pero que este valor sea dimensional. Reemplazando, obtengo este valor de D sobre K igual a 667. Y el otro parámetro que necesito para ingresar a mi diagrama es el número de Reynolds. Calculo el número de Reynolds con la velocidad media que calculé en el paso anterior por el diámetro, que es dato, dividido el valor de la viscosidad cinemática del aceite y obtengo el valor del número de Reynolds, que es este valor es 63.300. Importante, para poder ingresar al diagrama de Rose, ustedes tienen que expresar en forma científica el número de Reynolds, empleando un valor que vaya del 1 al 9 por 10 elevado a la cuarta, 10 elevado a la quinta, lo que ustedes obtengan. ¿Recuerden cómo hacíamos esto? Acuérdense que si el número es 63.000, la coma estaría aquí, para pasar a la notación científica, yo tenía que contar cuántos lugares tenía que correr esta coma. Entonces era 1, 2, difícil hacerlo acá. Si el número es 63.300, mi coma está acá, yo cuento 1, 2, 3, 4 lugares que corrí la coma, entonces mi número es 6,3 por 10 a la cuarta, haciendo referencia a estos 4 lugares que he corrido la coma. ¿Está? Bien, dicho esto, pasemos al uso del diagrama de Rose, ¿sí? Entonces, con el número de Reynolds, con el primero vamos a ubicar el valor de D sobre K. Fíjense, si prestan atención, yo no tengo la curva de D sobre K 667. Entonces, de manera aproximada, y teniendo en cuenta cómo es la distribución, el crecimiento de la escala empleada en el trazado de estas curvas, veo que aquí tengo el valor de 400, veo que aquí tengo el valor de 1000, entonces, trazo una curva, les aconsejo que trabajen en el papel, que tracen suavemente con lápiz negro esta curva, cuando tengan un caso así de curvas intermedias, ¿sí? Trazo el valor de D sobre K que más se aproxime a mi caso analizado. Luego, ingreso con el número de Reynolds. Como el número de Reynolds es 6,3 por 10 a la cuarta, ¿qué hago? Muy importante es que se ubiquen aquí en la escala. Esto que tengo acá, 10 a la cuarta, no es otra cosa que 1 por 10 a la cuarta. No es 0 por 10 a la cuarta, como generalmente se suelen confundir. ¿Está? 1 por 10 a la cuarta, 2 por 10 a la cuarta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 por 10 a la quinta, 2 por 10 a la quinta, 3 por 10 a la quinta, y así sucesivamente. Entonces esto sería 1 por 10 a la sexta. ¿Está? Muy importante que presten atención en estos dos detalles, ¿sí? Que suelen ser los errores o las dificultades que tienen los alumnos en el manejo del diagrama de Rose. Entonces, como acá tengo 6, acá tengo 7, entonces marco aproximadamente 6,3, ingreso siguiendo la curvatura de mis líneas que me representan los números de Reynolds, y donde intersecta a la curva de D sobre K, hacia la derecha trazo una horizontal muy importante y obtengo el valor del factor de fricción. ¿Está? Nuevamente, para poder leer, tengan cuidado de no confundirse con las curvas de D sobre K, porque, por ejemplo, este valor que tengo acá lo hago acá porque acá está un poquito tapadito.
es 0,03. Este valor que tengo acá es 0,04. Esta línea negra y esta línea negra corresponden a las curvas de D sobre K. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre estos dos valores tengo 5 divisiones, por lo tanto, esto va a ser 0,032, 0,034 y así sucesivamente, perdón, a ver, 1, 2, 3, 4 divisiones. Entonces esto va a ser 0,0325, 0,035, 0,0375 y 0,04. ¿Está? Tienen que observar bien. Entonces, en nuestro caso, el factor de fricción, fíjense que está muy próximo a 0,025, ¿sí? Yo lo hice calculando, por eso obtengo esta precisión. Entonces, obtenemos un valor de factor de fricción igual a 0,0247. Fíjense que estamos en este caso de la recta de Moody para la derecha. Acuérdense que esta recta se llamaba recta, perdón, estamos en este caso, acá en el medio, estamos en la zona de transición. De acá para acá era lentamente plena desarrollado, en este caso cañería hidráulicamente lisa, entonces estamos en un régimen turbulento y estamos en una zona de transición del régimen de turbulento, es decir, que el factor de fricción depende tanto del Reynolds como de D sobre K. ¿Sí? A efectos del práctico, esto no es que interesa tanto, pero sí a nivel conceptual, para saber en qué régimen estamos. Entonces, una vez que obtuvimos el factor de fricción, lo reemplazamos en la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces reemplazamos el valor del factor de fricción, el diámetro, la velocidad, multiplicamos por la longitud, que es dato, y obtenemos el valor de nuestra solución, que es la pérdida continua desarrollada en esta cañería de 150 metros de longitud. ¿Está? Entonces, es muy simple el ejercicio, ¿sí? Prácticamente consiste en determinar la velocidad media y el factor de fricción empleando el diagrama de Roche. Los únicos cuidados que tienen que tener es en el uso de este diagrama, ¿sí? Entonces, presten bien atención a las escalas, cómo varían. ¿Está? Bueno, vamos a pasar entonces al ejercicio número 2.